Tal vez te suena el personaje de Mike Ross de la serie Suits, que se jacta de ser capaz de recordar todo lo que lee. O si eres fan de la serie The Big Bang Theory, seguro que conoces al personaje de Sheldon Cooper, que en un episodio afirma tener memoria idética y ser capaz de recordarlo todo. Pero, ¿realmente es eso posible? ¿Qué es la memoria idética? ¿Es lo mismo que la memoria fotográfica? ¿Existen personas con esta habilidad en la vida real? ¿Se puede desarrollar ese tipo de memoria tan increíble? En este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. ¡Empezamos! Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Empecemos por definir qué es la memoria idética. Se trata de una habilidad cognitiva excepcional que permite a algunas personas recordar detalles con una precisión casi fotográfica. En otras palabras, las personas con memoria idética pueden recordar con facilidad y gran detalle imágenes, textos, números y otros objetos visuales después de haberlos visto una sola vez y aunque haya pasado mucho tiempo desde entonces. Las personas que poseen memoria idética con un único y breve vistazo pueden recordar detalles en los que la mayoría de mortales ni siquiera nos dio tiempo a reparar. Por ejemplo, aunque no se conoce la velocidad de lectura exacta de Kim Peek, se sabe que era capaz de leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo, una con cada ojo, en cuestión de segundos y aún así podía recordar todo lo que leyó. A menudo se confunde la memoria idética con la memoria fotográfica, o más bien se suelen utilizar ambos términos para referirse a lo mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambas. Muy a menudo utilizamos el concepto memoria fotográfica para referirnos a la capacidad de recordar información visual con una gran precisión y riqueza en detalles, como la capacidad de recordar imágenes a la perfección, o lo que es lo mismo, la capacidad de recordar todo lo que uno ve tal y como lo ha visto. El caso es que no se ha demostrado que exista como una habilidad memorística independiente. Así que se podría decir que esa capacidad a la que nos referimos habitualmente como memoria fotográfica es en realidad una forma de memoria idética, la cual no se limita solamente a la facilidad para recordar imágenes, sino que también involucra otros sentidos e información de todo tipo. Sabido esto, también hay que tener en cuenta que no todo lo que se dice de la memoria idética es cierto, y a día de hoy es más lo que se desconoce que lo que se puede garantizar. Por ejemplo, no es cierto que las personas con memoria idética nunca olviden nada. Aunque tienen una capacidad sobrehumana para recordar información, es posible que pierdan algunos recuerdos, o que con el paso de los años su capacidad para memorizar no sea tan poderosa como antes. Aún así, tener una memoria idética parece todo un don divino al alcance de solo unos pocos elegidos. Parece una capacidad del todo envidiable y muy útil, sobre todo en los estudios. Y sí, es muy útil, pero no es oro todo lo que parece. Y es que, aunque tener una memoria idética puede ser una habilidad impresionante, también puede presentar algunos desafíos y problemas para las personas que la poseen. Algunos de los problemas que pueden experimentar las personas con memoria idética son los siguientes. Sobrecarga de información. Las personas con memoria idética pueden tener dificultad para filtrar la información que reciben, lo que puede provocar una sobrecarga de información en el cerebro bastante angustiosa. Las personas con memoria idética pueden ser más susceptibles a las distracciones, debido a su alta capacidad para percibir información, lo que puede dificultar su concentración en las tareas que realizan. También, algunas personas con memoria idética pueden sentirse abrumadas o estresadas por la cantidad de detalles que pueden recordar, lo que puede provocar ansiedad y estrés. Y quizá la más notoria a simple vista son las dificultades sociales. Las personas con memoria idética pueden sentirse diferentes o aisladas de los demás y tener dificultades para relacionarse con otras personas y su ajuste o calibración en situaciones sociales. Y la pregunta del millón, ¿se puede desarrollar la memoria idética o es una capacidad innata? Pues a día de hoy no hay evidencia concluyente de que se pueda desarrollar la memoria idética a través del entrenamiento. Todo apunta a que es una capacidad innata en las personas que la poseen. Es algo así como una hipertrofia de esa capacidad de la memoria, como quien tiene la nariz o las orejas más grandes de lo común, y las personas de nariz pequeña no la pueden entrenar para que sea extraordinariamente grande. Vistos los problemas comunes en personas con memoria idética, tampoco creo que sea una capacidad del todo deseable. Sin embargo, tengo una buena noticia. Si lo que quieres es tener una memoria muy buena y ser capaz de aprender lo que estudias más rápido y con menos esfuerzo de lo que lo haces ahora, eso sí es posible. Sí puedes entrenar y mejorar la memoria mediante el uso, y además existen técnicas para mejorar la memoria en general que te pueden ayudar a recordar información con más facilidad.
Si quieres conocerlas y usarlas para mejorar tu memoria, puedes ver esta serie de vídeos sobre técnicas de memorización. Y para terminar voy a mencionar casos reales de personas con memoria eidética. Existen varios casos documentados de personas que se cree que tienen memoria eidética. Algunos ejemplos de personas reales con esta habilidad son: Stephen Wiltshire es un artista británico que es conocido por su habilidad para dibujar paisajes urbanos detallados de memoria. Wiltshire es autista y se cree que tiene memoria eidética. Elizabeth Parker es una mujer estadounidense que es conocida por tener una memoria extraordinaria. Parker puede recordar detalles como los números de teléfono y las fechas de los acontecimientos importantes que ocurrieron hace décadas. Akira Haraguchi es un japonés que ha roto varios récords mundiales por su habilidad para recitar decimales del número pi. Jill Price es una mujer estadounidense que se hizo famosa por ser una de las pocas personas diagnosticadas con hipertimesia, una condición que se caracteriza por una memoria autobiográfica muy detallada y vívida, y que si quieres saber más al respecto de esta habilidad, te hablaré de ella en este otro vídeo. Kim Peek fue un hombre estadounidense conocido como el hombre que nunca olvidaba, debido a su habilidad para recordar información detallada sobre una amplia gama de temas. En conclusión, son muy pocas las personas que poseen una memoria eidética, y aunque eso les da grandes ventajas para retener y recordar información, también les puede complicar bastante la vida. ¿Conoces a alguien que tenga o crees que pueda tener memoria eidética? ¿Crees que tú eres uno de esos casos extraordinarios? Siéntete libre de decírmelo en los comentarios y suscríbete para no perderte mi próximo vídeo.